Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En este video vamos a ver el significado de las casas en astrología. Cuando uno comienza a estudiar astrología, es muy importante tener en cuenta de cómo ordenarse para no solo estudiar de la forma más práctica y más útil, sino que también entender que todo ese estudio tiene que ir llevado a la práctica de alguna manera y a la lectura de una carta. Entonces, ¿cómo sería el orden de lo que yo tengo que aprender o estudiar para ir acercándome a un análisis? Lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que una mirada global de la carta, para darnos un contexto general, es muy importante y eso lo va a dar el balance energético. Entonces, esto quiere decir que aprender bien concretamente cómo funcionan los elementos en la carta nos va a dar una base más que interesante, una base muy sólida para después ir a la carta. Entonces, necesitamos primero aprender qué significa tener mucho fuego, mucho aire, poco aire, cómo se combinan entre sí, ¿no? Cómo es una persona con mucho fuego, poco aire, equilibrada la tierra. Bueno, empezar a ver que todo eso nos va a generar un, aunque sea un croquis o un dibujo general de lo que es la psique de esa carta o de la persona dueña de esa carta. Luego tenemos los modos cardinal, fijo y mutable. Una vez que tenemos eso, tenemos que ir a la carta. Ahora, obviamente sabemos que lo más importante son los planetas. Y les recomiendo, si no lo vieron, el video de planetas, que lo pueden ver acá en el canal. Así que les recomiendo que toquen la campanita y se suscriban, que son 2 botoncitos, y así no se pierden ninguno de los videos que estamos haciendo. Y después pueden seguirnos en Instagram, TikTok y Spotify como Nueva Vida Astrología. Los planetas están en el video de planetas y ahí van a tener una mirada general de lo que son las luminarias, los planetas personales, los sociales y los transpersonales. Pero tenemos que tener muy claro que esos planetas ocupan una posición dentro de nuestro plano que va a ser el zodíaco. Entonces hay que aprender hay que tener muy claro el significado de los signos. Los signos van a traer una modalidad, un modo. Entonces, aprender claramente cómo funcionan psicológicamente los signos nos va a dar mucha ventaja a la hora de analizar un planeta en una posición. Porque es la energía del planeta, ¿no? Es la acción que genera el planeta o el arquetipo o digamos, la personificación que le demos en un signo, ¿no? Y ahí vamos a empezar a entender ese planeta, cómo funciona, pero tenemos que tener muy claro cuál es el tinte y el color que da cada uno de los 12 signos, que es muy particular, ¿no? Una vez que tenemos eso, también por posición, vamos a ver que el planeta está dentro de una casa. ¿Qué quiere decir que el planeta está dentro de una casa? Y ahora nos metemos en el tema de hoy, que es, si yo divido, ¿no? Ya tenemos el zodíaco y ya tenemos los planetas adentro, o sea, cada planeta ubicado en un signo. Ahora, vamos a entender cómo funciona. El planeta Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Tiene una posición dentro del sistema solar. Y aparte de girar alrededor del Sol, rota sobre su eje. Un eje que está corrido, no nos vamos a meter en temas de astronomía, ¿no? Pero tiene una rotación sobre su eje. Ahora, lo que se hace es domificar. ¿Qué sería domificar? Si yo divido a- al planeta Tierra en lo que serían 12 gajos de una naranja o la fruta que quieran, ¿no? Como si fueran 12 gajitos, voy a obtener un sistema de casas. Ahora, dentro de eso vamos a ver varias cosas. Primero,
No siempre se domificó por 12. Antiguamente se usaba el octopos y domificaba en 8, ¿no? De hecho, los egipcios domificaban con el octopos y luego los griegos empezaron a desarrollar esta idea de 12. Y dentro de los sistemas de casas es, ¿qué elijo, ¿no? Para dividir en 12 y cómo lo proyecto en el mapa terrestre, es lo que voy a obtener. Entonces ahí tenemos una infinidad de sistemas de casas, según lo que dividamos y cómo lo proyectemos. Dentro de los sistemas de casas hay algunos que fueron utilizados por determinados personajes y nada más y no prosperaron demasiado. Otros que se hicieron muy famosos y después en general nos pasa que cuando uno estudia con un sistema determinado, se queda con ese sistema. Yo lo que recomiendo es tratar de chequearlo. ¿En qué sentido? Se puede hacer una carta. Hoy tenemos la posibilidad de, con los programas que tenemos a mano, con un programa de computación, se pueden hacer la misma carta con un montón de sistemas de casas y se puede empezar a probar de ver cómo nos dan. En mi caso, yo he podido comprobar, después de usar un par de sistemas de casas, la verdad, el topocéntrico me ha dado muy buen resultado y más que nada en lo que es progresiones secundarias, tránsitos, me han dado muchísimo resultado. Así que, digamos, hoy por hoy estoy usando ese sistema de casas. Antiguamente usaba otro. eh, digamos, cuando empecé a estudiar usaba otro sistema de casas y, digamos, no quiere decir que ese sea el único sistema de casas que existe. Probablemente si en algún momento encuentro un sistema de casas que me dé resultado en alguna situación, lo usaré para esa situación. Y bueno, es esto. Yo considero que la astrología, más que creer, tenemos que ver los resultados, ver que, bueno, esto da bien, bueno, técnicamente, entonces me mantengo por ese andarivel hasta que encuentro algo que funciona mejor o empiezo a profundizar, vamos a decir, más esas técnicas que uno aprende. Entonces, entendiendo esto, y yo os recomiendo en algún momento haré un video explicando los sistemas de casas, lo que pasa que se tornan matemáticamente engorrosos y ahora lo que nos interesa es ver qué simbolizan, qué significan esos sistemas de casas, ¿no? Entonces vamos a agarrar la carta de, en este caso agarré un personaje al azar, un músico, Louis Armstrong, y vamos a ver que dentro de la carta natal vamos a tener estas rayitas, ¿no? Que vemos acá. Bueno, estas rayitas las vamos a llamar cúspides. Y van a tener que ver con, básicamente, dónde comienza una casa y hasta dónde se sitúa una casa. Vamos a convenir en esto. Las casas en astrología tienen que ver de cómo esa energía del planeta o la energía zodiacal o la energía de la carta se materializa en un escenario determinado, en una situación determinada. Esas situaciones a lo largo de la historia se han desarrollado, profundizado, algunas han cambiado un poco, porque, digamos, si agarramos antiguamente, en realidad cada casa está regida, o vamos a decir que está relacionada con un planeta. Luego, no sabría decir bien en qué fecha o qué autor fue el que dio el puntapié inicial, pero se empezó a mezclar un poco la idea de los signos con las casas. En realidad, si tomamos el octopos como sistema anterior, eh, es un sistema que tenía que ver con los planetas. Es astrología, o sea, son los astros lo que le dan vida a todo esto. Entonces, es muy interesante verlo entendiendo que cada casa tiene que ver con la energía de un planeta determinado. Pero bueno, se fue mezclando con la energía de los signos y ahí es donde, bueno, uno tiene que, con ensayo de error y con práctica, uno toma ciertos lineamientos, decir, bueno, esto va por acá, esto
por este lado me resulta más práctico, más accesible, más entendible, lo uso de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a ver que la primera línea que nos va a ordenar, esta flecha roja que nos va a ordenar todo el sistema de casas y nos va a ordenar el zodíaco de una manera determinada y nos va a dar el orden de la carta, tiene que ver con el ascendente, que es un punto que se saca con fecha, lugar y hora de nacimiento. Es muy importante, con la hora y el lugar se va a sacar el horizonte en ese momento para el lugar donde yo estaba y eso me va a dar el ascendente. Que esto va a ser la cúspide de mi casa 1. Bien. Y va a durar su energía hasta la cúspide de la casa 2. Hay otros sistemas, ¿no? En este, vuelvo a repetir, es el sistema topocéntrico. En otros sistemas, el ascendente puede estar como la mitad de las dos casas. Hay otros sistemas donde el ascendente es la cúspide de la casa 1 y después la casa 2 va a estar en 24, o sea, este está en 24 grados, va a estar en 24,57, el signo que sigue, y así cada signo en el grado 24 va a tener una cúspide de una casa. Bueno, hay un montón hay como 60 tipos de sistemas de casas, así que bueno, yo les voy a explicar este. Acá lo importante es esto. Nuestra casa 1, que va a ser todo esto, ¿no? Pido disculpas por mi arte, así con el mouse no dibujo también. ¿Ven? Todo esto que estoy cuadriculando va a ser el sector de mi casa 1, todo esto. Entonces, si yo tengo un planeta en mi casa 1, va a tomar ese planeta, la energía y lo que plantee ese planeta se va a materializar en esta casa, en este ámbito de la vida, en este escenario. ¿Sí? Entonces, es muy importante ver que puedo tener uno o más planetas en una casa. Fíjense que acá el personaje de esta carta tiene varios planetas o varios elementos en las casas, ¿no? Y también hay casas vacías que no es que no se analizan o no tienen energía, no, tienen una forma de analizarse que va a tener que ver con las regencias, ¿bien? En este sentido tenemos que ver el regente del ascendente, conoce bien que cada signo tiene un planeta que lo rige, ¿no? Eso se ve en el tema mundi, se llama, que lo que tenemos que saber es que el Sol rige a Leo, la Luna rige a Cáncer, y de acá va a ir desarrollando, ¿no? Con líneas rectas o con paralelos hasta llegar a Saturno, ¿no? Entonces tenemos Sol acá, es el regente de Leo. La Luna es el regente de Cáncer. Después vamos a tener Mercurio, que es el regente de Virgo y de Géminis. Venus, que es el regente de Tauro y de Libra. Marte, que es el regente de Aries, y después en el caso de Escorpio tiene Marte como lo que se llama regente antiguo y Plutón como regente moderno o como corregente, como lo quieran llamar. Comparten la regencia entre ambos. Según los autores que sigas o el tipo de astrología, si es más moderno o más antigua, es el uso o el peso que le vas a dar a cada uno. Después vamos a tener Júpiter, que es el regente de Sagitario, y en el caso de Piscis va a tener Júpiter como regente y como corregente o regente moderno Neptuno. Y después Saturno rige Capricornio y para Acuario vamos a tener tanto Saturno como el regente moderno que va a ser Urano. Bien, ahí tenemos todas las regencias. ¿Y para qué me sirve eso? Vamos a verlo. En este caso yo tengo, fíjense que la línea esta del ascendente va a tocar grado 24,57 de Aries. Está tocando el grado de Aries. Esto quiere decir que lo que tengo que ver, si yo quiero más información sobre este ascendente, va a ser la posición del regente del ascendente. En este caso, va a ser el regente, el planeta que rige a Aries. Sabemos que es Marte, entonces si yo voy a buscar a Marte en la carta, está acá en Géminis, voy a obtener información, no solo por la posición de que está en Géminis, sino porque también está en casa 2. ¿Sí?
Esto sería técnicamente. Entonces tenemos el ascendente está en Aries, da ciertas características, ciertas cualidades para la acción, para comenzar cosas. Es una persona que, bueno, tiene determinado talante o personalidad y nos va a sumar el regente del ascendente, que está en casa 2, es Marte y está en Géminis. ¿Sí? Y así vamos a ir viendo cada signo. Entonces vamos a ver, como decía recién, el ascendente o mi casa 1 va a tener que ver con la personalidad y el cuerpo físico. Entonces, si tengo planetas en mi casa 1 o sobre el ascendente, y va a cambiar un montón, va a dar muchos elementos sobre mi personalidad, va a dar muchos elementos sobre eh, cualidades físicas, ¿no? Podríamos ver en el caso de que uno trabaje con astrología médica, podríamos ver que se podrían llegar a ver ciertas afecciones, ¿no? Entonces, el ascendente siempre va a hablar de la personalidad y el cuerpo físico. ¿Va a hablar de otras cosas más? Sí, imagínense que hay libros enteros hablando de casas. Yo acá les estoy dando un pantallazo general para que entiendan de qué tema habla o cuál es el tema principal de cada casa. Después de ahí hay, bueno, casas derivadas, hay un montón de elementos que nos van a dar más profundidad en cada uno de estos escenarios, ¿no? Después vamos a tener acá casa 2, fíjense que está en Tauro. Como esta cúspide de casa 2 está en Tauro, podríamos decir que el regente de casa 2 es Venus. Si voy a buscar a Venus en la carta, vamos a ver que está acá en Cáncer, en casa 4, me va a dar más información para lo que es la casa 2. Información que ya me están dando los planetas que están dentro de la casa y que al mismo tiempo estos tienen aspectos. Fíjense cómo se empieza a conectar todo. Pero vamos a hablar simplemente de la casa. La casa 2, que va desde esta línea que está acá en Tauro hasta esta línea que está en Géminis, ¿no? Diríamos, esta porción, ¿no?, del zodíaco, tiene que ver con el dinero que ganamos, ¿no? El dinero que ganamos con nuestro esfuerzo. Es la lectura más tradicional y la que se ha usado casi siempre. Ahora después se puede ver porque, a ver, es el dinero y también tiene que ver con las cualidades que tenemos para ganar ese dinero. Hay muchísimas formas de profundizar este símbolo, pero concretamente tiene que ver con el dinero. La casa 2 es nuestra relación con el dinero, cómo ganamos ese dinero, también se puede ver cómo lo gastamos, en qué lo gastamos. ¿Sí? Después vamos a ver casa 3. Casa 3 es la casa de los hermanos en general y la casa de lo que sería nuestro medio ambiente. Cuando decimos medio ambiente, estamos refiriéndonos a todo lo que nos rodea cotidianamente. O sea, yo tengo vecinos, porque salgo a la calle todas las mañanas y me encuentro con mi vecino o paso por la puerta de la casa de mi vecino. Eso es el medio ambiente. Vecinos, también casa 3 tiene que ver con los vecinos. Casa 3 también tiene que ver con, bueno, lo que hago cotidiano, tiene que ver con los estudios primarios, tiene que ver con la comunicación, bueno, tiene que ver con un montón de cosas. Pero concretamente, si ustedes quieren quedarse como con algo, sacar algo para memorizar en este video, podríamos decir, ir repasando. Casa 1, personalidad, cuerpo físico. Casa 2, dinero que gano por mis cualidades. Casa 3, hermanos y el medio ambiente en el que me muevo cotidianamente. Listo, memoricen eso, después pueden ir profundizando. Acá vamos a tener esto. Tengamos en cuenta que esta cruz que está en rojo es lo que se llama los ángulos o ascendente. En la punta opuesta tenemos el descendente. Acá arriba tenemos el medio cielo. Y acá abajo nos vamos a encontrar con el fondo cielo. Bien, este fondo cielo tiene que ver con la casa 4. El hogar paterno o la casa paterna y la familia. Bien, tiene que ver con la familia que nosotros queremos formar, con la familia que tenemos, tiene que ver con la familia. ¿Y qué información nos va a dar sobre la familia? Bueno, tenemos que ver los planetas que están adentro de la casa 4, el regente de la casa 4, aspectos a la cúspide. Bueno, hay muchísima información que podemos tomar de este escenario, ¿no?
Luego nos vamos a encontrar con la casa 5. La casa 5 es la casa de los placeres, la casa de todo lo que nos genera disfrute en la vida, ¿no? Es la casa del sexo, es la casa o de los amantes, podríamos decir, tiene que ver con el tiempo libre, tiene que ver con cómo nos gusta disfrutar de la vida, ¿no? Tiene que ver con los placeres, casa 5. Y puede ser también los noviazgos, los amores, ¿sí? Después vamos a tener casa 6 que tiene que ver con el trabajo en relación de dependencia o el trabajo, lo que hacemos para ganarnos eh, el dinero diario para vivir y tiene que ver con la salud, bien, con la salud de la persona. Entonces fíjense que si el ascendente tiene que ver con nuestro cuerpo físico, también va a tener algunas cuestiones que se pueden ver de salud y casa 6 va a tener que ver con la salud y con el trabajo. Después vamos a tener casa 7 que arranca acá en el descendente, ¿no? Esta porción de acá, vamos a ver, tiene que ver con parejas y socios. Hay más cosas, sí, enemigos declarados o enemigos conocidos. Bueno, hay un montón de elementos. Después iremos profundizando por casa. En este video lo que quiero es que entiendan el tema de que hay 12 escenarios y como una palabrita o un concepto para cada uno. Acá tenemos la casa 8. La casa 8 eh, y acá tenemos, depende del autor, tiene varias excepciones. Es una casa que tiene que ver mucho con temas delicados o lo que se llama temas tabúes y también tiene que ver con crisis, con el dinero de los otros, ¿sí? Muchos hablan de que es la casa de la muerte, es donde también van a terminar ciertas crisis y, o sea, el final o el comienzo de una crisis. Recuerden que cuando hablamos de muerte no hablamos del final de la vida solamente, sino que hablamos de que el final de un proceso, el final de algo es la muerte de algo porque eso termina y da comienzo a otra cosa. Entonces, muchas veces antiguamente se trataba esta casa de esta manera, ¿no? La muerte de algo, puede ser de un proceso, puede ser la muerte de, no sé, un trabajo, en realidad es termino ese trabajo, me despiden del trabajo, o que está relacionado la 8 con la 6 supongamos. Entonces es el final de un trabajo y comienza algo nuevo. Siempre que hay, está, antiguamente era más claro que por ahí en estas épocas, pero el concepto de que cuando muere algo es el final de algo para que empiece algo nuevo, ¿no? Entonces tenemos acá la casa de las crisis, muchos dicen el inconsciente, bueno, empiezan a pasar un montón de cosas que es profundizar, pero concretamente si quieren quédense con la casa de la muerte, es bastante práctico, listo, es concreto, ¿no? Después tenemos casa 9. La casa 9 tiene que ver con los viajes largos, así como la casa 3 tiene que ver con los viajes cortos, la casa 9 que está opuesta tiene que ver con los viajes largos y con las búsquedas, vamos a decir, búsquedas espirituales, que tienen que ver con las búsquedas filosóficas, las búsquedas religiosas, la búsqueda espiritual, la búsqueda de algo que me, me llene espiritualmente. También tiene que ver con los estudios, bueno, tiene que ver con la legalidad. Hay muchísimas excepciones, pero concretamente si quieren memorizarlo, ahora igual les voy a hacer un repaso rápido. Búsqueda espiritual y viajes largos. Listo. Casa 10 tiene que ver con la vocación, ¿sí? Con las cualidades que tenemos para también puede estar relacionado con el trabajo, como no. Hay gente que tiene una vocación increíble para hacer cosas que no le dan dinero y tiene el trabajo muy relacionado con la plata. Entonces tiene que trabajar de algo y tiene su vocación luego del horario laboral, ¿no? Después tenemos la casa 11 que tiene que ver con los proyectos, los benefactores y las amistades. Y la casa 12 que tiene que ver con muchas veces con situaciones. eh, a ver, en la carta no hay nada ni bueno ni malo, pero la casa 12 tiene una fama terrible. En la casa 12 se puede ver el mundo interno de una persona, se puede ver eh, cuestiones que tenemos muy inconscientes, se puede ver también lo que se llama la reclusión. Entonces, se ver si uno cae hospitalizado, está en la casa 12, si uno va a tener ciertas situaciones que no puede manejar y aparecen como de afuera que frenan.
todo lo que está pasando en mi vida pueden aparecer en casa 12. En casa 12 podemos ver que hospitalizaciones, reclusiones, encarcelamientos, em, momentos donde uno frena la vida para dedicarse a reflexionar sobre el cierre de algo, porque también está esta idea de que son 12 casas, la casa 12 tiene que ver con el cierre del ciclo para luego volver a comenzar. La casa 12 es una casa muy profunda. Se podría decir que igual junto con la casa 8 es la menos tangible, ¿no? Porque un trabajo es algo muy concreto, o el dinero es algo muy concreto, un viaje es algo muy concreto, la vida interior o la búsqueda espiritual o el final de un proceso es algo muy personal, muy, muy personal y que, digamos, uno puede acercarse a la idea o entender la idea, pero muchas veces tiene una profundidad muy grande que no es tan fácil alcanzarla, ¿sí? Entonces, ya para darle un cierre al video, vamos a ver casa 1, personalidad y cuerpo físico. Casa 2, dinero que ganamos y que gastamos con nuestras cualidades. Casa 3, viajes cortos, hermanos y medio ambiente. Casa 4, familia y hogar. Casa 5, los placeres y los amores, los amantes, ¿no? Casa 6, trabajo y salud. Casa 7, pareja y o socio. Casa 8, dinero de los demás, la muerte, el final de algo, crisis, se podría decir también. Casa 9, viajes largos y búsqueda espiritual. Casa 10, vocación. Casa 11, proyectos, amigos y benefactores. Casa 12, eh, me gusta esto de pensar que la casa 12, aunque por ahí es de la astrología más humanista, podríamos tomar que es reclusión, restricción y reflexión, ¿no? Son esas tres, la casa de las tres R's. Eso siempre me resultó muy práctico verlo así, que hay veces son restricciones que uno se impone a sí mismo por necesidades, ¿no? Esto de, bueno, no sé, tengo ganas de estar solo, estoy restringiendo mi sociabilidad en pos de reflexionar, ¿no? Entonces es algo que elige uno, pero también están las restricciones o las reclusiones que tienen que ver con, no sé, eh, cárceles, loqueros, perdón, loqueros, cárceles, manicomios, hospitales, eh, bueno, todo tipo de reclusión o forzada, obligada o que uno elija van a estar acá. Bien, entonces recuerden eso de las tres R siempre me resultó muy práctico, así que los invito a probarlo. Siempre recuerden, tienen que probar las cosas. Una vez que las prueban y les resulta práctico, bienvenidos, utilícenlo. Hasta ese momento tienen que mantenerse en la búsqueda hasta que algo les resulte cómodo, ¿no? ¿Con qué? Con diferentes autores, con diferentes épocas, con diferentes líneas de pensamiento. Hay autores orientales, autores occidentales, hay autores de la línea árabe, hay autores de la línea francesa, de la línea inglesa, de la línea estadounidense. Hay astrólogos argentinos que son muy buenos y muy interesantes los libros que han escrito. eh, hay de todo. Bien, hay astrología horaria, astrología electiva, astrología mundana, astrología médica, astrología genetlíaca, está la astrología predictiva que tiene que ver con las progresiones, con las revoluciones solares, revoluciones lunares, y dentro de ese mundo tenés el que se dedica más a rectificar y direcciones primarias, progresiones secundarias, hay otro tipo de progresiones, eh, no sé. Pardarias, progresiones simbólicas de 1 grado por año, 6 grados por año, eh, ¿no? Hay un montón de situaciones y donde más se encuentra información es todo lo que es astrología antigua, hay muchísimo, ¿no? La astrología helenística tiene toneladas de técnicas muy interesantes que dan muchísimo resultado, pero bueno, hay que ir abordando de a poco. En este video, con que se vayan con un par de ideas, una palabrita clave para cada casa, ya estamos. Luego lo que iremos viendo es qué produce cada planeta estando en esa casa. Las regencias para
eh, es una, son un montón de combinaciones, pero, mira, tiene Marte en casa 2. ¿Qué le produce? ¿Qué hace ese Marte en la casa 2? Un Marte en Géminis va a tener una forma de expresarse, una forma de comportamiento. Ese Marte es la acción. Géminis lo que va a dar es cualidades intelectuales, donde va a tener mucho interés por muchísimos temas. Por ejemplo, así haciéndolo rapidito, ¿no? Medio superficial, pero y está en una casa 2. Entonces, todo eso, qué cualidad tenía esta persona para generar dinero o cómo generaba dinero. Y bueno, muchísimos temas que se pueden ir desarrollando y se pueden ir dándole a la carta una lectura mucho más interesante y profunda, ¿no? Así que bueno, de eso se trata. Vamos a ir abordando todos los temas en los videos de acá en Nueva Vida Astrología, pero de a poco. Así que recuerden, cuerpo físico y personalidad, dinero, medio ambiente y hermanos, hogar y familia, amores y placeres, trabajo y salud, socio y pareja, muerte o dinero de los demás, o crisis, casa 9, viajes largos, búsqueda espiritual, casa 10, vocación, casa 11, amigos, proyectos y benefactores, casa 12, reclusión, reflexión y restricción. Así que bueno, ese ha sido el resumen de todo este video. Espero que hayan pasado tan bien como yo. Les mando un enorme abrazo y nos vemos la próxima.